chicos y chicas, os traigo el último de los vídeos que dedicaremos al movimiento ondulatorio, pero en su aspecto más básico, que es la ecuación o función de onda. Son problemas en los que o bien me dan una serie de datos y me piden la ecuación de onda, o bien que me dan la ecuación y me piden las características de la misma. Este es el último de los vídeos dedicados a ese aspecto. Os pasaré a decir cuáles son los problemas que vamos a hacer hoy. Ya sabéis que es un tipo de problema bastante interesante en el curso y cuya presencia en el examen de selectividad es siempre constante. Bueno, los problemas que vamos a hacer son los siguientes. El primero de ellos es este que veis aquí en pantalla. Vamos a salir. Y que dice lo siguiente. Una onda armónica longitudinal se propaga a lo largo de un resorte horizontal en el sentido negativo del eje X. Continúo leyendo el problema. Un momento, perdonar. Ahora sí, estamos preparados, más o menos. Sí. En el sentido negativo del eje X, es decir, se mueve hacia la izquierda, siendo 20 centímetros la distancia entre dos puntos sucesivos que están en fase. Destaco esto para deciros que dos puntos sucesivos que están en fase, como por ejemplo podría ser este punto y este punto, pues entonces si entre ellos hay una distancia de 20 centímetros, pues 20 centímetros es justamente la longitud de onda. Por tanto, ese es un dato que nos están diciendo directamente la longitud de onda. El foco emisor vibra con una frecuencia de 25 Hz y una amplitud de 3 centímetros. Vale. Tenemos la frecuencia, tenemos la amplitud, determinar la ecuación de propagación sabiendo que el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas y que en el instante 0,1 segundos su elongación es nula y la rapidez positiva. Estos son datos para poder obtener la fase inicial, que siempre es, digamos, por así decirlo, el gran problema. Y después velocidad de aceleración máxima de cualquier partícula del resorte. Bueno, eso es bastante sencillo una vez que tengamos la ecuación. Bien, pues con todo y con ello, como sabemos que la frecuencia es 25 Hz y hemos interpretado que la longitud de onda es 0,2 por el dato de los 20 centímetros distancia entre dos puntos sucesivos que están en fase, podemos deducir el periodo y la frecuencia angular, que es 50 pi radianes por segundo. Con c igual lambda nu, c es igual a 0,2 por 25, deducimos que la velocidad de propagación de esta onda es 5 metros por segundo hacia la izquierda en el sentido negativo del eje X. Después el factor K o el número de onda sería 2pi partido por lambda, como lambda es 0,2, 2pi partido por 0,2, pues la respuesta es 10pi. Efectivamente, 10pi metros a la menos 1. Por lo tanto, ya tenemos los parámetros necesarios para la ecuación de onda. La ecuación de onda en principio sería 0,03 seno de W50pi t más, porque va en sentido negativo del eje X, más 10πx más una cierta fase inicial. Bien, para obtener esa fase inicial nos dicen que en el instante tiempo 0,1 segundos y origen de coordenadas, cosa que no destaco ahora también, origen de coordenadas significa x igual a 0, la amplitud es 0,03. La amplitud, perdón, vamos a ver, en el origen de coordenadas x0 y en el instante 0,1 su elongación es nula y su rapidez positiva. Su elongación es 0, por tanto 0,03 seno de 50pi por 0,1 es 5pi, 10pi por 0 es 0, más phi sub 0. De aquí es igual a 0 porque dice que la elongación es nula. Por tanto, 0, solamente tenemos que despejar aquí, el 0,03 se pierde al dividir por 0, seno de 5pi más phi sub 0 sería igual al arcoseno de 0. Por tanto, phi sub 0 sería 6pi, porque ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale 0? El ángulo cuyo seno vale 0, evidentemente es o bien 0, o bien pi, o bien 2pi, y así sucesivamente. El primer ángulo que nos va a dar 0 a partir de 5pi, puesto que 5pi tenemos que andar restándolo, el primer ángulo sería pi radianes, por tanto podemos suponer que la fase inicial es pi radianes. Con todo y con ello pondríamos aquí pi radianes fase inicial, tanto en la ecuación de la elongación, como en la ecuación de la velocidad, como en la ecuación de la aceleración.
Para obtener la velocidad y la aceleración, lo único que tenemos que hacer es derivar, convenientemente, 0,03 por 50pi es 1,5 pi por coseno de, y en este caso sería 1,5 pi por 50 pi, que nos va a dar lugar a menos 75 pi cuadrado. Bueno, pues la velocidad y la aceleración máxima son 1,5 pi metros por segundo y menos 75 pi cuadrado metros segundo cuadrado, cosa que está destacada aquí. Bien, el segundo problema que vamos a hacer ahora es, vamos a ver, es este otro. Este quizás un poquito más sencillo. Una onda armónica plana que se propaga en el sentido positivo del eje OX tiene una frecuencia de 5 hercios. En un instante dado, la diferencia de fase entre dos puntos separados 60 centímetros es igual a pi radianes. Bueno, eso viene a decir poco más o menos que entre este punto y este punto, dos puntos separados, una diferencia de fase de pi, que decir que están en oposición de fase, hay 60 centímetros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que evidentemente la longitud de onda son 120 centímetros, porque esto es media longitud de onda. Por tanto, la longitud de onda 120 centímetros significa 1,2 metros, que eso es lo que tengo destacado aquí. Se pide longitud y velocidad de propagación de la onda, diferencia de fase entre los estados de vibración del mismo punto separados por un intervalo de tiempo de 2 segundos. Vale. Por tanto, como hemos dicho, media longitud de onda 0,6 metros, longitud de onda completa 1,2 metros. Como la frecuencia que nos dicen es de 5 hercios, por tanto el periodo es un quinto, y un quinto es igual a 2pi partido por W, con lo cual W es 10pi radianes por segundo. K es 2pi partido por lambda, por tanto 2pi partido por 1,2, 5 tercios pi ondas metro. Velocidad de propagación igual a lambda por nu, 1,2 por 5, 6 metros por segundo. Con lo cual la velocidad de propagación ya la tenemos. Longitud y velocidad de propagación de la onda. Bien, la ecuación sería, como no nos da la amplitud, la tenemos que dejar en función de la amplitud, a por el seno de 10pi menos 5 tercios de pi x. Como no nos dice nada de la fase inicial, la suponemos 0. Y ahora, por último, diferencia de fase entre los estados de vibración de un mismo punto separados por un intervalo de tiempo de 2 segundos. Nos hacen referencia a la diferencia de fase en tiempo. Lo que sí que podemos decir es lo que decimos siempre. 2 pi radianes, que es una diferencia de fase completa, es decir, una fase completa supone un tiempo de un quinto de segundo. Por tanto, 2 segundos de diferencia de tiempo es una diferencia de fase x. X sería 2 por 2pi, 4pi, partido por un quinto, sería 5 por 4, 20 pi radianes. 20 pi radianes significan 10 ciclos completos de onda, por tanto significa que el punto volvería a estar en el mismo estado de fase. Por tanto, la diferencia de fase realmente es 0 radianes. Bien, pues espero que hayáis entendido estos dos problemas y también deseo que os sean muy útiles.